En la historia criminal de Rusia hay una persona que acabó con al menos 15 vidas, permaneciendo desapercibido. Y no porque él ocultara sus crímenes de manera astuta, sino por la negligencia de la policía, el silencio de los testigos y la indiferencia de todos los que rodeaban a sus víctimas. Stanislav Belorutsev nació en Krasnokamsk, Perm, Rusia. A simple vista, esta ciudad parece igual a otras industriales de la región, edificios de 5 pisos, chimeneas y barrios donde la gente sigue las mismas rutas sin esperar desgracias. Pocos mencionaban el arresto de Belorutsev. Un hombre común que vivía cerca, iba a la tienda, bebía con vecinos y hacía trabajos ocasionales. Este hombre no parecía un maniático, hablaba en voz baja y cuando pasaba junto a los vecinos miraba al suelo. Nació en un barrio obrero y creció invisible ante todos. Fue mal estudiante, trabajó desde joven y bebía mucho. Cambiaba de empleo seguido, cargador, obrero, ayudante, aceptando cualquier trabajo sucio. No mostraba agresividad, solo guardaba silencio, se iba si lo echaban y podía dormirse en las bancas. Vivía en una casa sin padre, su madre siempre estaba trabajando en turnos, el hijo crecía a su manera y Belorusov se acostumbró a que nadie esperaba nada de él. En los 80 era un vago común, en los 90 se convirtió en un hombre eternamente borracho con ojeras bajo los ojos. Comenzó a matar a Belorusov desde 1999. Después del primer crimen, se dio cuenta de que nadie notaría si desaparecía una anciana, nadie extrañaría a un borracho si de repente se quedaba en silencio. Se dio cuenta de que quitarle la vida a una persona es muy fácil. A veces basta con golpear con una piedra, a veces es mejor con un cuchillo en el pecho y a veces simplemente apretar un cable o una cuerda alrededor del cuello. Él no tenía un plan especial. Simplemente bebía, vagaba por la ciudad y atacaba a quienes se encontraban cerca. La vecina, el compañero de copas, un viejo conocido, todos morían tan rápido que nadie alcanzaba siquiera a gritar. Se llevaba cosas pequeñas, alcohol y comida del refrigerador, dejando los cuerpos pudriéndose hasta que los vecinos los encontraban. Luego, los vecinos recordaban el olor de las ventanas, creyendo que solo eran alimentos en mal estado. En ese tiempo, estaba bebiendo en otro patio, a veces regresando para cortar y esconder mejor los cuerpos. Quitaba vidas desde 1999 y por mucho tiempo siguió libre, episodio tras episodio. Los cuerpos no aparecieron enseguida y nadie sospechaba de Belorutsev. Parecía que solo eran accidentes, peleas de borrachos, muertes accidentales de ancianos solitarios en departamentos sucios. Hasta octubre de 2009, tras 10 años, dejó muchas pistas. Stanislav Belorutsev estaba en un departamento en Krasnokamsk con 3 conocidos. Tomaban vodka barata, comían lo que había y escuchaban música hasta que empezó una pelea. Dicen que discutían por dinero, por alguna deuda de alcohol, pero tal vez fue simplemente porque Belorutsev estaba borracho. Decidió que lo miraban feo. Salió al pasillo y regresó con un disco de mancuerna en la mano, pesado, metálico, frío incluso en el departamento cálido, y empezó a golpear en la cabeza a sus compañeros de bebida. Cayó uno, luego otro, el tercero intentó llegar a la puerta, pero no pudo. Los remató metódicamente con un cuchillo, sin apuro. Dicen que había tanta sangre que goteaba al suelo y se absorbía en las grietas del linóleo. Después de quitarles la vida, se quedó en el departamento, caminaba por los charcos de sangre, buscaba cigarrillos y dinero en los bolsillos de los fallecidos, materiales adicionales y fuentes. Si acaso, lo dejaré en Telegram. Da miedo, ¿verdad? Belorusov entendía que no había camino de regreso, pero no pensaba rendirse. La policía lo encontró rápido. En estos casos, cuando los cuerpos están juntos y los vecinos oyeron gritos, es fácil hallar al criminal. A Belorusov lo detuvieron unos días después y pronto lo juzgaron. Ese triple ataque merecía cadena perpetua.
A mediados del año 2010 lo trasladaron a Delfín Negro, una colonia de régimen especial, donde tras los gruesos muros pasará sus días hasta que le alcance la salud. Pero en este caso penal, la cadena perpetua no resultó ser el final, sino el comienzo de la historia, porque nadie conocía los detalles de su vida antes del arresto y a nadie le importaba ese vagabundo alcohólico sin familia ni profesión. Y a Belorusov le dieron ganas de atención y de que reconocieran sus méritos criminales. Ya no podía evitar la cadena perpetua, no tenía nada que perder y pasar la vida en una colonia de régimen especial era demasiado aburrido y sin sentido. No recibía visitas, solo algunas compañeras de borracheras. Belorusov no tenía familiares libres. En los documentos judiciales solo se menciona a un hijo menor de edad como atenuante, sin más información sobre familiares o amigos interesados en el detenido. Tras 3 años en la colonia, Belorusov encontró cómo entretenerse, convivir y regresar a su tierra natal. Escribió una confesión sobre uno de sus crímenes pasados. Contó cómo en el año 2004 caminaba por la calle Entusiastov y tenía muchas ganas de beber. Vio que de noche había luz en una ventana, así que entró al departamento, tocó y le abrió un hombre desconocido. Belorusov entró, comprobó que el desconocido estuviera solo y revisó los armarios buscando objetos de valor. El dueño le exigió que se fuera y agarró un hacha, pero el visitante no invitado le quitó el arma y mató al poco hospitalario Sadina con ella. Revisó el cadáver aún tibio, tomó 300 rublos en la cocina, encontró una bolsa con una botella y platos, cubrió a su víctima con ropa y se fue. Maestro Descal. Sus preguntas y experimentos lo llevaron a sus viejos pinzas. A Belorusov le gustó mucho convivir con la gente y presentarse en el país, lo cual es mejor, y describió la escena del crimen mencionando detalles que solo él podía saber. Recibió una sentencia que no cambió nada. La cadena perpetua absorbe cualquier nuevo castigo, lo que significa que se puede seguir divirtiéndose con viajes a diligencias de investigación sin correr ningún riesgo. En 2015 Businov, el bielorruso, se cansó de la rutina en prisión y confesó otro crimen. En el invierno de 2004, él y un amigo caminaban por la ciudad de noche buscando dónde tomar vodka. En una de las ventanas había luz y los borrachos decidieron entrar ahí y pedir alcohol o dinero. A Belorusov no le importaba dónde ni con quién beber. A menudo pasaba tiempo con desconocidos, entraba en departamentos ajenos, bebía y armaba escándalos. Esta vez, una anciana de unos 70 o 75 años le abrió la puerta a su amigo. Los borrachos entraron al departamento ajeno y exigieron bebida, pero la pensionada les pidió irse. Belorusov buscaba vasos para shots en el armario, la mujer trató de detenerlo, pero él se molestó y la apuñaló. La pensionada murió ahí. No hallaron dinero en el departamento de los amigos. Lo único valioso de la anciana eran 2 íconos religiosos y unos tenis. Los cómplices pensaron venderlas, pero al final concluyeron que no podrían cambiarlas por una botella y se fueron sin nada. Cuando Belorusov confesó este ataque, a los policías no les costó trabajo encontrar a su cómplice. Sus amigos, que sabían de este caso y guardaron silencio por más de 10 años, y las pruebas en un viejo caso sin resolver. La nueva condena para Belorusov no cambió nada otra vez, pero ahora encarcelaron a su cómplice, lo que significa que ahora tenía una manera, estando en prisión, de arruinarles la vida a sus viejos conocidos. Y así, en 2016, volvió a ir a Krasnokamsk para divertirse hablando de sus andanzas. Contó cómo fue con amigos a la casa de una familia conocida para tomar y convivir. Estalló una pelea, golpearon al dueño y luego Belorusov le puso un cable al cuello frente a su esposa e hijo.
Después, los invitados abusaron de la esposa del difunto y Belorusov le propuso a su amigo hacerla callar. Él aceptó y le apretó el cuello de la misma manera que le mostró Belorusov. Robaron una cadena de plata y un reproductor de música del departamento. El pequeño hijo de los fallecidos luego le contó a la policía que vinieron unos señores y golpearon a su papá, pero no encontraron a nadie. Tras la confesión de Belorussev, identificaron al cómplice y a los testigos, quienes callaron sobre el caso durante años. A mediados de 2017, Belorussev fue devuelto nuevamente a Krasnokamsk. Él volvió a querer hablar y viajar a su tierra natal, y decidió confesar otro asesinato del que había guardado silencio por más de 10 años. Relató que en abril de 2004 mató a un conocido llamado Diri Glasov. Todo ocurrió en un departamento de la calle Svesnaya. Bebían juntos en la cabina del kiosco donde trabajaba su pareja y luego fueron a casa de Diri Glasov. Algo hizo clic, surgió una vieja antipatía y los bielorrusos. Le dio un par de puñetazos en la cara, pero eso le pareció poco, así que agarró unas tijeras que tenía a la mano y lo apuñaló en el cuello y la espalda. Brotó sangre de la arteria del cuello cortado. Diri Glasov murió rápidamente y Belorussev se quedó solo en el departamento, en silencio, junto al cadáver. Las mujeres que conocían a Belorussev permanecieron en silencio. La vendedora del kiosco contó que Belorussev y Diri Glasov la visitaron ese día. Popova dijo que Diri Glasov la acosó y por eso tuvo problemas. Belorussev la echó y ella oyó cómo amenazaba al dueño. Una hora después, Belorussev salió a la calle y los encontró. Estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, él les preguntó si vieron el cuerpo. Fingieron no entender de qué hablaba y no volvieron a tocar el tema. Tampoco acudieron a la policía, temían que Belorussev los alcanzara. El cuerpo de Diri Glasov estuvo en el departamento hasta que lo hallaron. Y solo en noviembre del 18, el tribunal de la ciudad de Krasnokamsk decidió sacar el tema a la luz. En la acción del miedo, la carretera más cercana no famosa, Pandemika. El cuerpo de Diri Peleshechko fue preparado por su patólogo, Vsevolod D. Una vez que el compositor fue identificado como Dide Tsitei y Osho Skalp, llegó el turno de su primer ataque. Stanislav vivió mucho tiempo con ese recuerdo. En el otoño de 1999, él vagaba por Krasnokamsk sin propósito, sin esperanzas, pero con un cuchillo en el bolsillo. Esa noche del 18 de septiembre, cerca de la Alameda junto a la escuela número 2, vio a una mujer y salió hacia ella desde la oscuridad. Ella lo notó, pero demasiado tarde para huir. Él le exigió dinero. La mujer gritó e intentó huir, pero la sangre cubrió su pierna al ser apuñalada. Stanislav la apuñaló varias veces para silenciarla. Ella huyó de la alameda gritando por ayuda, con la pierna sangrando y el rostro horrorizado, pero todo había terminado. Al oír el alboroto, los transeúntes huyeron, pero Belorusov ya se había ido, dejando la calle fría y a la mujer que murió al amanecer por sus heridas. No le hallaron cartera, bolso ni pase. Tomó todo eso como trofeo, lo gastó en alcohol o lo escondió en su chaqueta y luego guardó silencio. 20 años, en enero de 2021, él confesó, se sentó frente al investigador y dijo: sí, en ese momento le quité la vida a una mujer. Mostró cómo fue, dónde llevó a los investigadores, a la escuela, a la Alameda, al sitio que aún recordaba sus gritos. Ahí, donde en el lodo yacía su cartera, él estaba de pie y contaba cómo sacó el cuchillo, cómo exigía dinero, cómo la golpeaba para que se callara, y el lugar coincidía. Incluso después de años, el lugar del crimen seguía igual a como él lo recordaba y el esquema que él dibujó coincidía exactamente con el acta de inspección de 1999. Las hendiduras en el cuerpo de la mujer eran iguales a las que él hacía. Lo recordó y vino a contarlo. Belarusiev era peculiar.
Podía pasar años en silencio con recuerdos de crímenes horribles y de pronto entregarse por completo. Él mismo venía y contaba todo, parecía cansado de cargar otro peso muerto, no hacía falta sacarle confesiones. Pero lo más probable es que en realidad prolongaba el placer y usaba esas confesiones como una forma de entretenimiento. Porque estás ahí sentado como si tuvieras cadena perpetua, ¿cómo vas a salir así de repente? Quizá hasta lamentaba no haber matado a tanta gente. Por ejemplo, si hubiera matado a 100 personas, le alcanzaría hasta la vejez para ir cada año a experimentos de investigación y testificar en la corte. Cuando empezaba a hablar, empezaba a confesar, lo hacía con una cotidianidad aterradora, sin remordimiento, sin temblor en la voz, sin nada de eso. Como si contara que fue por pan, él describía cómo se acercaba a las personas, cómo las apuñalaba, cómo les quitaba lo poco que tenían, cómo se iba, dejando tras de sí silencio y sangre, y siempre lo explicaba. Simplemente quería dinero, quería hartarme de comida, quería que me dejaran en paz. A veces decía que hacía todo solo, a veces intentaba involucrar a otros, hablaba de compañeros de copas, de mujeres que supuestamente lo empujaban a quitarle la vida a alguien. Por mucho que intentara repartir la culpa, una cosa estaba clara, su elección era solo suya. La pericia demostró que es imputable. Tiene alteraciones orgánicas debido al alcoholismo, pero no le impiden distinguir el bien del mal. Belorudzev tampoco tenía retraso mental, así que entendía bien lo que hacía. Él era quien salía de su cuarto por la noche, cuando la ciudad dormía, y seguía a aquellos que no podían defenderse. Elegía presas fáciles y, si podía, no dejaba testigos. Los investigadores decían que era difícil tratarlo. No era grosero ni hacía escenas, pero tampoco tenía miedo. Hablaba bajo, seguro, mirando al suelo como si estuviera de nuevo ahí. Una de las razones por las que el bielorruso permaneció mucho tiempo fuera de sospechas fue la marginalidad de sus víctimas. Eran personas solitarias y alcohólicas. Tras desaparecer, nadie protestaba. Algunos creían que solo se habían ido o estaban en una larga borrachera. A veces, al encontrar huesos por casualidad, no podían identificar a la persona, y solo después de años, con las nuevas confesiones de Belorudzev, lograron cerrar los casos. La última confesión fue en NV. Él escribió en el año 2023, contó cómo alguna vez vivió con su amante el 3 de enero de 2003. En su pequeño departamento en Krasnokamsk también llegó Natalia Kornienkova, una joven. Mamá se peleó con su pareja y fue a la casa de la amiga de la pareja, Belorutseva. Natasha pensó en esperar a que pasara la tormenta, tomar té y distraerse, sin saber que Belorutsev la observaba atentamente. La miraba mientras se acomodaba el cabello y se quitaba los guantes y decidió: hoy ella no se irá. Primero mandó a su pareja al baño, no sé cómo lo logró, y él mismo se acercó a Natasha. Lágrimas, gritos, súplicas, a él no le importó, abusó de ella y luego le quitó la vida. Silenciosamente, sin hacer mucho ruido, ella se quedó sentada, desmadejada, con los ojos cerrados, como si simplemente se hubiera quedado dormida en la esquina del sofá. Cuando la amiga regresó, Kornienkova ya no respiraba. Belorutsiev extendió el sofá y, señalando la bufanda, preguntó: ¿No quieres dormir como Natashka? Él le ordenó acostarse junto a la muerta. Ella, comprendiendo que no saldría, obedeció y se acostó en el sofá junto al cuerpo de su amiga. Abusó de ella y después dijo: ¿qué clase de víctima es esa? Es mi esposa. Después le permitió irse. La conviviente se fue llevándose consigo el horror y el olor a muerte. Y él se quedó llevándose los aretes de Natasha, 2 anillos, una cadena, unos viejos Nokia, 33, 10 y 400 rublos, todo por lo que le quitó la vida. Días después, Belorusov esperaba a su amante cerca de la casa con una bolsa oscura en la mano. ¿Sabes quién está aquí? Sonrió con malicia. Aquí está Natasha la gitana. La llevaba en la bolsa como basura, sin remordimiento ni miedo, simplemente otra muerta más, de la que nadie se dará cuenta de inmediato.
Si quieren más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. Bielorrusos. Guardó silencio durante 20 años y durante 20 años siguió callado. Ella es la misma conviviente que sabía que ese invierno Natasha Kornienkova no regresó a casa ni volvió con su hijo. Lo vio todo y guardó silencio. Cuando Bielorrusev habló con los investigadores, les reveló la ubicación del cuerpo. No se deshizo del cadáver de inmediato. Primero lo mantuvo en su balcón entre bolsas y cosas viejas. Por varios días, la muerta Natasha estuvo bajo una manta. Luego él salió al balcón con cuchillo y sierra. La descuartizó con calma, como si cortara carne para sopa, según él decía. Una parte la llevó de noche a patios y entradas ajenas, y algo dejó en garajes vacíos. Los fragmentos de pelvis, muslos y cráneo se hallaron rápido en primavera por transeúntes. Natasha permaneció junto a la tubería de calefacción 4 años hasta que la encontraron por casualidad e identificaron por los dientes. Todos esos años, Kornienkova figuraba simplemente como desaparecida. Por lo visto, este crimen fue el último. Después de esta confesión, parece que Belorusov encontró otra manera de entretenerse. Decidió apelar la sentencia en la pantalla de la sala del tribunal. En octubre de 2023 lo mostraron por videollamada. Un hombre de aspecto común, mirada gris, sentado despreocupado ante la cámara. Habló 2 horas sin prisa, pues sabía que ya nada podía cambiarse y no había razón para apresurarse. Belorusov incluso en el tribunal se mantuvo frío, calculador y un poco cobarde. Dijo que solo reconocía parcialmente su culpa y afirmó que no había quitado la vida solo. Según él, esa noche estaban con él su amigo Zverev y su pareja. Él acusó a Zverev de supuestamente haber estrangulado a Natasha y de haber ayudado a deshacerse del cuerpo, y llamó a su novia la persona que llevó a Natasha al departamento y sugirió robarla. Zverev afirmó en el interrogatorio que no conocía a Belorusova, no estuvo en su casa y se enteró del robo durante el interrogatorio. Y la amiga, que guardó silencio todos estos años, tampoco pudo contar nada nuevo ahora. Todos sabían que esas declaraciones solo perjudicarían más a Belorusov, pero ¿cuánto más podía empeorar? La investigación ahora podía reclasificar el caso como delito cometido por un grupo en complicidad. El artículo es más grave, la condena no es más corta, la cadena perpetua no desaparecerá. Bueno, eso ya está claro, la cadena perpetua en principio no va a desaparecer. ¿Por qué lo hizo? Quizá porque no tiene nada que perder y busca entretenerse, la vida sigue. Quizá también quería arrastrar a otros, pues él mismo está cayendo al fondo. O tal vez quería que lo escucharan una vez más, que su nombre apareciera al menos una vez más en los informes, que alguien más se estremeciera al oírlo hablar de la muerte de otros. Así de sencillo, él mismo se defendía y hablaba ante el juez durante mucho tiempo y con detalle, sin abogado, sin apoyo, con el rostro de alguien que ya no tiene prisa. Su señoría, le mostraré el mismo paquete que Sevakina me vio tener. Belorusov mostró a la comisión judicial una bolsa negra de 46 centímetros de largo y 41 de ancho. Los restos encontrados en forma de pelvis y muslos son aproximadamente la mitad del torso de una persona. En una bolsa así, de ninguna manera cabe la mitad de un torso. Por eso la testigo está inventando todo, su testimonio es improvisado, y el tribunal creyó en sus ficciones, y ni siquiera le interesa a nadie. Yo le seguí el juego. Me daba curiosidad a dónde llevaría eso, igual que a los bielorrusos. Durante varios minutos describió detalladamente el sofá de su departamento y acusó a la testigo de describir mal los muebles, lo que, según él, hace falso su testimonio. Volvió muchas veces a la descripción del sofá durante su intervención, hasta que la jueza le recordó que se estaba repitiendo. La acusación se basó únicamente en mi confesión, aunque es mi derecho dar testimonio, pero el investigador también debe reunir otras pruebas, señaló el condenado.
Me tratan con prejuicio por cumplir cadena perpetua. La sentencia es ilegal porque no presentaron todas las pruebas ni escucharon mis argumentos. Además, distorsionaron mi testimonio. Para todos era evidente que él solo se divertía yendo a diligencias de investigación y compareciendo en los tribunales. Uno de los participantes en el proceso contó: testigos, incluido el conviviente de la fallecida, afirmaron que la desaparecida fue supuestamente de visita con Belorusov. Debían interrogarlo de inmediato, pero no lo hicieron. Las declaraciones que él da se confirman, lo llevan a nuevas diligencias de investigación, no tienen nada que perder y si esperan un poco más, tal vez de nuevas declaraciones. Para el tribunal estaba claro que, con tal cantidad de pruebas, Belorusiev podría ser inocente y la sentencia se mantuvo. Pero él una y otra vez presenta quejas y apelaciones, aunque es obvio que no servirán de nada para la investigación. Belorusiev es un caso poco común de un criminal condenado a cadena perpetua que ayuda a resolver casos antiguos. Los fiscales dijeron que sin la confesión de Belorusiev muchos casos seguirían sin resolverse, pero eso no lo salvó de una nueva sentencia. El tribunal confirmó la cadena perpetua. En su expediente personal se agregaron nuevos episodios. Belorusiev no se consideraba un maníaco. Él decía que quitaba vidas cuando estaba borracho, por enojo, cuando no le daban dinero para alcohol, pero no obtenía placer de quitar vidas. Él se consideraba un vagabundo común que terminó tras las rejas y entendía que no tenía ninguna posibilidad de salir. Él mismo se quejaba de su salud y pedía traslado, pero siguió en el Delfín Negro, una de las prisiones más estrictas de Rusia, que fue su última parada. Se sienta tranquilo, no se mete en conflictos, escribe quejas y solicitudes. Según empleados de la colonia, Belorusov luce cansado, canoso y perdido, pero sigue siendo fuerte físicamente. A veces dice que antes de morir quiere salir en libertad, pero él mismo entiende que eso es imposible. Los investigadores y fiscales no lo ven como un criminal astuto o perverso. Vivía en un mundo donde una pelea podía acabar en muerte y unos cientos de rublos y una botella de vodka bastaban para atacar. Después de todo, estamos hablando del periodo de 1999 a 2009. Sus víctimas eran personas de la calle, borrachas y olvidadas que nadie buscaba al desaparecer. Ahora, con los datos disponibles, intentemos entender quién era nuestro maníaco de hoy y por qué, incluso al preparar este video, sigue siéndolo. Stanislav Belorussev, en general, representa el regreso de un monstruo silencioso y socialmente invisible, cuya patología no radica en una locura evidente, sino en una profunda desolación humana, alimentada por la pobreza, el alcoholismo y la indiferencia total del mundo que lo rodea. Su personalidad es una mezcla tóxica de marginalidad, insensibilidad emocional y violencia instrumental fría. En mi opinión, esto lo caracteriza. En primer lugar, el vacío emocional y la falta de empatía. En su naturaleza existe una notable pobreza emocional. No mostró remordimiento, miedo ni satisfacción maliciosa. Describir privar de la vida y desmembrar cuerpos con una cotidianidad escalofriante como si cortara carne para la sopa. Esa falta de empatía y de percibir el dolor y miedo ajenos como importantes es clave. Para él, las personas eran obstáculos o fuentes de recursos como dinero o alcohol. La muerte de otra persona no se registraba en su conciencia como una tragedia. En segundo lugar, la agresión instrumental y la frialdad calculadora de los bielorrusos no era la de un loco fuera de sí. Al contrario, su violencia era fría, pragmática y situacional. Privaba de la vida no por placer sádico, aunque no descartaba abusos, sino para lograr un objetivo: obtener dinero, para beber, eliminar a un testigo, quitar una amenaza real o imaginaria. El arma, cuchillo, piedra, cable, mancuerna o pesa se usaba de forma metódica, sin emociones, solo como herramienta de trabajo.
Elegía víctimas fáciles, marginados, ancianos, mujeres y quienes no podían defenderse, cuya ausencia no causaría revuelo. Pero, tal vez, simplemente era culpable de elegir a personas parecidas a él, es decir, en qué tipo de compañía se movía, así eran también sus víctimas. Eso tampoco se puede descartar. En tercer lugar, una tendencia patológica a mentir y manipular. Incluso tras confesar, sus relatos mezclaban verdad y mentira. Es decir, confesaba algunos crímenes para divertirse, para desviar la atención de los investigadores, pero al mismo tiempo involucraba intencionalmente a inocentes, acusando a sus parejas, amigos, tratando de compartir la culpa o simplemente por el placer malicioso de arruinarles la vida. Sus intentos de impugnar la sentencia con argumentos absurdos como el tamaño de la bolsa o la descripción del sofá muestran cinismo manipulador y un juego con la investigación y el tribunal por aburrimiento e impunidad. Y realmente, ¿qué le costaba hacerlo? En cuarto lugar, la marginalidad social y la transparencia. Era producto y depredador de su entorno en un mundo de alcoholismo, pobreza y descomposición social. Su propia vida como un borracho eterno, un tipo con ojeras, cargador y ayudante, lo hacía invisible, transparente para la sociedad y las autoridades. La marginalidad del criminal y sus víctimas fue su mayor protección. Por años vivió en el fondo, donde las desapariciones se explicaban por alcoholismo, abandono o simple desconocimiento de su paradero. En quinto lugar, el alcoholismo fue un catalizador, no una justificación, era parte inseparable de su vida. Sin duda, eliminaba los últimos frenos, aumentaba la agresividad y debilitaba más las barreras morales. Sin embargo, los peritajes confirmaron su cordura. Entendía la naturaleza y las consecuencias de sus acciones. Distinguía el bien del mal. El alcohol era combustible y justificación a sus propios ojos. Mataba estando ebrio, pero no era la causa de su patología. Sus crímenes requerían una coordinación fría, desmembramiento, ocultamiento de los cuerpos. Todo eso es imposible en un estado de inimputabilidad. Sexto, ausencia de miedo y necesidad de control incluso tras el arresto y cadena perpetua. No mostró miedo. Sus confesiones no mostraban arrepentimiento, solo buscaban controlar la situación. Él decidía cuándo y cómo hablar. Las declaraciones en el tribunal, las apelaciones, todo eso le daba la ilusión de importancia y poder de lo que carecía en la vida normal. Esa era su única forma de autorrealización tras las rejas. En séptimo lugar, ausencia de ideas sobrevaloradas y manía de grandeza. A diferencia del estereotipo, el asesino serial bielorruso no se creía especial ni elegido. Él sinceramente se llamaba a sí mismo un vagabundo común. No tenía rituales complicados, mensajes, filosofía ni justificación de la violencia. Sus motivos eran primitivamente utilitarios: dinero para alcohol, eliminar obstáculos, enojo momentáneo. Esa banalidad del mal vuelve su imagen aún más aterradora. En general, Stanislav Belorutsev es un psicópata silencioso de tipo sociopático. Su psicología es la atrofia de todo lo humano en el contexto de una profunda degradación social. Carece de empatía, conciencia y miedo. De él sí puede decirse que es un desvergonzado. Su crimen no fue locura, sino una herramienta fría y pragmática para resolver problemas. En un mundo donde la vida humana, especialmente la de otros marginados como él, no vale nada y admitirlo no es irracional. No es un juego cínico ni el aburrimiento de un preso de por vida. Simplemente vivía en un entorno donde la muerte de personas que a nadie le importan puede pasar desapercibida durante años. La historia de Belorussev no se difundió en canales federales. Su nombre es conocido en Perm, pero pocos fuera de la región lo conocen. Su crimen es el silencioso y aterrador trasfondo en las pequeñas ciudades de los 2000 donde la violencia y la muerte pueden pasar desapercibidas. ¿Y qué piensan ustedes sobre este caso? Comenten, den like o dislike, vean otros videos del canal, siguen saliendo aunque no siempre lleguen notificaciones. Si quieren un análisis de su personalidad, el enlace para obtenerlo estará en la descripción del video.